Shalom, mis amados, Baú Hataya Hue, Baú Hataya Shua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torá, y en esta ocasión veremos el tema: ¿por qué el cristianismo no acepta las raíces hebreas? Bien, hoy entramos en el tercer estudio de 5, los cuales espero en nuestro Abba Yahweh sirvan para dos propósitos. Primero, para que nosotros los creyentes en nuestro Abba Yahweh, en su Torah y en nuestro Mashiach Yeshua, reforcemos nuestra emuná. Y segunda, para que si alguno está todavía metido en alguna otra creencia, pueda entender estos estudios y pueda salir de esa confusión de doctrinas llamada Babilonia. Bien, el cristianismo no acepta las raíces hebreas porque todavía su doctrina está basada en la mentira. La raíz de todas las escrituras, desde Bereshit hasta el libro de Revelación, son hebreas. Nuestro Abba Yahweh dio su Torah al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Yeshua fue judío. Sus talmidim fueron judíos. Los padres de Yeshua y sus hermanos fueron judíos. Por consiguiente, todo se centra en la raíz hebrea. El cristianismo asegura que todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Sí, eso es correcto. Pero no porque el pacto renovado se haya escrito en griego, eso no significa que nuestro Mashiach Yeshua y sus talmidim nacieron griegos, o se hicieron griegos, o se hicieron cristianos. Sé que ellos me pueden alegar lo siguiente, y me pueden decir: bueno, tú tampoco no naciste ni hebreo ni judío. Así es, también eso es correcto. No nací en carne como hebreo o como judío. Pero dice la Escritura que todos los que alcanzamos la fe por medio de Yeshua y por guardar los mandamientos descritos en la Torá, somos injertados en el pueblo de Israel. Y esto lo podemos ver en Romanos 11:24. La Escritura no dice que somos injertados en el cristianismo. Y les pongo un simple ejemplo para que todos lo podamos entender aún mejor. Bien, toda persona que es extranjera en algún país y desea la nacionalidad de ese país, debe de cumplir con los requisitos que establece esa nación para que pueda obtener su nacionalidad. ¿Y cuáles son algunos de los requisitos principales que piden algunos países para poder dar la nacionalidad al extranjero? En la mayoría de los países te piden que te aprendas su constitución, que acates y hagas todo conforme a sus leyes y reglamentos establecidos para que te puedan dar esa nacionalidad. Tú, como extranjero, no puedes andar viviendo y creando desorden en un país que no es el tuyo. Tampoco, como extranjero, puedes acatar las leyes que solamente te convienen y las que no te convienen las desechas. Porque al tener esta actitud de doble moral, pueden pasar dos cosas: que no te den esa nacionalidad que andas buscando, o que te expulsen de ese país. Bien, con este ejemplo, estoy diciendo que todo aquel que dice ser seguidor de Mashiach debe de andar como él anduvo, ordenadamente y cumpliendo con todo lo establecido en la Torá de nuestro Abba Yahweh. Por esta razón, somos injertados para formar parte del pueblo de Israel y para cumplir con todo lo establecido en su Torá. Pero el cristianismo, como es rebelde y desordenado, no acepta las raíces hebreas porque no actúa conforme a lo establecido por nuestro Creador. El cristianismo hace lo que quiere, celebra lo que quiere y hace solo lo que le conviene, y todo lo demás lo desecha. Por eso no puede ser parte del pueblo de Israel, porque vive bajo una doble moral. Es decir,
vive desordenadamente y violando la Torá de nuestro Abba Yahweh. La escritura en el libro de Zacarías 8:23 nos dice lo siguiente. Dice así: así ha dicho Yahweh de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con ustedes porque hemos oído que Yahweh está con ustedes. Entonces, la profecía es bastante clara a este respecto. Tú y yo, amado y amada, los que creemos en nuestro Abba Yahweh, en su Torah y en Mashiach Yahshua, hemos salido de las naciones para venir a las raíces hebreas, porque hemos tomado del manto a Yahshua, es decir, hemos tenido fe en él y hemos oído y creído en la Torah de nuestro Abba Yahweh, que él está con todo su pueblo Israel. El verso no dice que 10 hombres de las naciones tomarán del manto a un cristiano para ser injertados en el cristianismo. No, eso no es lo que dice. Por consiguiente, el cristianismo sigue aferrado a sus propios mandamientos y doctrinas de hombres. Otro verso que nos abre aún más el panorama es el siguiente, y este se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 6, que dice: yo, Yahweh, por mi gracia te he llamado, y te he tomado de la mano, yo te creé y te nombré como un pueblo de pacto, y como luz de las naciones. Bien, este verso no lo entiende el cristianismo y lo distorsiona, porque ahora enseñan que este pacto es con los gentiles y no entienden porque no estudian ni escudriñan la Torá ni los profetas. Para ellos, toda su raíz es griega, pero este verso nos habla claramente que fue nuestro Abba Yahweh quien creó a su pueblo Israel e hizo pacto con este pueblo para que fuera luz a las naciones. Esa luz te llegó a ti y a mí, y corrimos hacia ella para ser injertados en su pueblo y ser beneficiarios también de sus pactos y de sus promesas. Recordemos que Israel es llamado también primogénito, y este pueblo Israel fue dado como luz a las naciones para que su salvación llegue hasta los confines de la tierra. Yahshua es esa salvación. Yahshua es la puerta de entrada hacia el pueblo de Israel. Por eso nuestro Mashiach Yahshua dijo lo siguiente en el libro de Juan capítulo 4 verso 22, que dice: ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, aquí Yahshua es bastante claro. Él está diciendo que la salvación viene de los judíos porque él es judío. Por eso su nombre en hebreo es Yahshua, porque su nombre significa Yahweh salva. Y esa salvación viene de nuestro Abba Yahweh a través de Mashiach. Por eso, todo aquel goim extranjero que corra hacia esa luz que es Mashiach y crea y haga conforme a la Torah de Abba Yahweh, esa persona es injertada en el pueblo de Israel y entonces esa persona caminará conforme a la Torah de nuestro Creador. Porque a través de la fe en Mashiach Yahshua, esa salvación llegará a todo aquel que quiera formar parte del pueblo de Israel y no hay más. Vamos a comprobar por qué a través de la Torá y de la fe en Mashiach llegamos a ser verdaderamente libres, como lo dijo Yahshua. Regresemos entonces en el tiempo y vayamos al libro de Éxodo, donde nuestro Abba Yahweh libera a su pueblo de la esclavitud.
Vamos a leer Éxodo 18:1 que dice: Ahora Yitro, el sacerdote de Midian, el suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel su pueblo, cómo Yahweh había sacado a Israel de Mitraim. Aquí vemos cómo nuestro Abba Yahweh sacó a su pueblo de la esclavitud para entregarles la Torá. Esta Torá que les entregó es el símbolo de la verdadera libertad. Por eso nuestro Mashiach Yeshua dijo lo siguiente. Vamos a leer ahora el libro de Juan capítulo 8 versos 31 y 32 que dicen: Por tanto, Yeshua dijo a los Yahudim que habían confiado en él: Si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces son verdaderamente mis talmidim. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los pondrá en libertad. Bien, veamos dos cosas. Primera, Yeshua le está hablando a judíos que habían creído en él. Él no estaba hablando con cristianos. Segunda, dice Yeshua que si obedecemos lo que él dice, seremos sus talmidim. Y dice el verso 32 que conoceremos la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la verdad de la Torá, y esa verdad que está en la Torá nos va a hacer libres. Esto mismo fue lo que sucedió en el monte Sinai cuando nuestro Abba Yahweh entregó su Torá al pueblo de Israel. Pero cuando recibió esta Torá, el pueblo fue totalmente libre de la esclavitud, por lo cual Yeshua también nos dice que si obedecemos sus palabras, que son las mismas de su Padre, y que veremos en el próximo estudio, si Abba lo permite, entonces seremos libres de la esclavitud de este mundo, que es una representación del antiguo Egipto. Entonces, cuando el pueblo de Israel vio todas esas maravillas que hizo con los egipcios y los sacó de tierra de Mitraim, ¿los israelitas tuvieron fe en Abba Yahweh? Por supuesto, pero ¿esa sola fe bastaba para ser totalmente libres? No, no era suficiente esa sola fe. Necesitaban algo más. ¿Qué era lo que necesitaban? Necesitaban obedecer las palabras dadas por nuestro Creador en su Torá. Recordemos que la palabra Torá significa enseñanza e instrucción. El pueblo de Israel necesitaba ser instruido y necesitaba ser enseñado en todas las cosas, para así poder caminar en las cosas que nuestro Abba Yahweh quiere que caminemos, en su Torá, y así poder llevar una vida digna delante del Creador de todas las cosas. Veamos qué es lo que escribió Lucas a Teófilo. Vamos al libro de Lucas capítulo 1, versos 3 y 4 que dicen: Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbetelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pregunta: ¿en qué cosas fue instruido Teófilo y en qué verdad? Cuando Lucas le dijo estas palabras a Teófilo, ¿ya se había escrito el pacto renovado? Absolutamente no. Por consiguiente, Teófilo fue instruido en la Torá para que conociera la libertad y el conocimiento de todas las cosas que da la Torá, y en donde también todos nosotros estamos siendo instruidos para poder caminar y adquirir el conocimiento del único y verdadero Elohim. El cristianismo no quiere ser instruido ni enseñado por nuestro Abba Yahweh mediante su Torá, porque ellos prefieren ser instruidos y enseñados por sus propios líderes
aceptando falsas enseñanzas y falsos mandamientos de hombres. Por eso, no aceptan las raíces hebreas. Vamos a ver qué es lo que dice el siguiente verso que está en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 12, que dice: permanezcan hablando y actuando como personas que serán juzgadas por una Torá que da libertad. Entonces, la Torá a la que se refiere Jacob o Santiago es la misma Torá que se le dio al pueblo de Israel en el monte Sinai, la Torá que nos da libertad. En otras palabras, si nosotros somos instruidos y enseñados en esa Torá que nos da libertad, nosotros también vamos a enseñar y a transmitir esa libertad. Si nosotros somos instruidos en la verdad, también vamos a caminar y a enseñar la verdad. Si somos instruidos en el amor, también nosotros vamos a enseñar y a dar ese amor. Si nosotros somos instruidos y enseñados en la honradez, también vamos a transmitir y a dar honradez. Esa es la verdadera instrucción y enseñanza de la Torá de nuestro Abba Yahweh. Entonces, ¿por qué el cristianismo se empeña en desechar la Torá que nos da libertad? ¿Por qué se empeña en rechazar la raíz que es hebrea? Vamos a comprobar por qué lo rechazan. Vamos al libro de Romanos capítulo 11, verso 18, que dice: entonces, no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta a la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. El cristianismo se jacta en decir que Yahweh desechó a su pueblo y que ahora ellos, la iglesia, son el pueblo de Dios. Creen saber más que el mismo Elohim. Y este verso enseña lo contrario a su pensamiento. Ellos no son los que soportan a la raíz hebrea que es Yahshua. Yahshua es quien lo soporta, porque Él es la raíz de todas las cosas, la raíz hebrea, pero ellos no lo quieren aceptar. Yahshua fue judío, hebreo, pero ellos prefieren creer que todo se basa en las raíces griegas. Ven al Tanaj como Biblia hebrea que ya quedó abolida y ven el Nuevo Testamento, como le llaman, como una Biblia cristiana basada en el griego. Y no han entendido aún que aunque se escribió en griego, la raíz es hebrea. Por eso nos llaman judaizantes, falsos judíos, híbridos. Y ahora dicen que hablamos hebrañol. Pura ignorancia demuestran del contenido de las escrituras. Lo que pasa es que hoy en día ya mucha gente se está dando cuenta que el cristianismo se ha convertido en el circo de la fe. Por eso, mucha gente ya está saliendo de sus doctrinas falsas para venir a la verdad, porque esa verdad los está haciendo libres de la misma manera que también a nosotros nos liberó de la esclavitud en la cual vivíamos. Pero, ¿cuál es la verdadera razón por la cual el cristianismo nos ataca y se niega a creer y obedecer lo que dice la Torá? La respuesta es muy sencilla: porque no quieren perder su negocio. Sí, su negocio, porque lucran abiertamente con la fe de la gente y convierten su doctrina en un negocio particular y familiar. Sé que ellos también me pueden decir que los ataco, pero no, en ninguna manera los ataco. Simplemente les hablo con la verdad, una verdad que les duele aceptar. Yo leo en las escrituras cómo nuestro Mashiach Yahshua hablaba de una manera tan fuerte y contundente
a los fariseos y maestros de la Torá. Él no los atacaba. Simplemente los fariseos no soportaban esa verdad. Bien, ya he comentado en estudios anteriores que lo que viene para el mundo es algo que supera nuestra imaginación. Entonces, toda esa gente que está metida en el cristianismo tendrá que sufrir las consecuencias de su desobediencia. ¿Por qué? Porque no leen y no escudriñan las escrituras para ver si lo que les están enseñando es la verdad. Todos los oidores prefieren creer en sus falsos líderes antes de creer en todo lo que dice la escritura. Pero vamos a ver qué es lo que dice la escritura misma. Vamos al libro de Mateo capítulo 7 versos 22 y 23 que dicen: En aquel día muchos me dirán, mi amo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. En las versiones cristianas dice lo siguiente: y entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El cristianismo cambia las palabras originales de este verso como para anestesiar la verdad contundente escrita en este verso y utiliza la frase hacedores de maldad. Pero veamos qué es lo que dice el original griego. Dice lo siguiente en este mismo verso: y entonces confesaré a ellos que nunca conocí a ustedes. Estén apartados desde mí, los obrando la violación de la ley. Entonces, esto lo pueden confirmar con la versión interlineal griego-español. Bien, como vemos aquí, la raíz es hebrea, porque dice el original, aunque sea griego, violadores de la ley, violadores de la Torá. Por eso cambiaron la palabra a hacedores de maldad, para que se oiga más suavecito, más anestesiado. Entonces, no todo el que le diga Señor, Señor, será justificado. El cristianismo dice que habla en lenguas, que expulsa y reprende los demonios, etc. Cuando llegue el día de estar frente a él, le dirán: Señor, Señor, me congregué todos los domingos en tu nombre, pedí diezmos, ofrendas, primicias, reprendí demonios, hablé en lenguas, di muchas conferencias, tengo una licenciatura y un doctorado en teología, soy exégeta, soy apologista, soy hermeneuta. Señor, por fin te conozco. Pero nuestro Mashiach les dirá: pero yo no te conozco. Apártate de mí, transgresor y violador de la Torá. Todos ellos están infringiendo y violando la Torá de nuestro Abba Yahweh. ¿Por qué no siguen el ejemplo de Shaul o de Kefa o de Yohanan, etcétera? ¿En qué parte de la escritura dice que Shaul o Kefa y los demás talmidim fueron a la universidad dominical para poder obtener una licenciatura o un doctorado en teología? ¿En qué parte de la escritura dice que sus talmidim eran apologistas o exégetas o hermeneutas o teólogos? Pura ignorancia. Por eso el verso de Romanos 11:18 dice que no se jacten ni se crean más que las ramas originales. Por eso tuercen las palabras de Shaul, por pura ignorancia. Por eso dice la escritura que la letra mata, mas el ruaj vivifica. Porque todo el conocimiento nos llega a través del ruaj HaKodesh, no por ir a la universidad dominical. En 2 de Corintios capítulo 3 verso 6 dice lo siguiente: Él mismo nos capacitó
como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del Ruaj, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, ¿de qué le sirve tener tantos títulos académicos si no son instruidos y enseñados en la Torá del Creador de todas las cosas, la cual nos enseña la verdad y nos da la verdadera libertad? Todavía la puerta está abierta el día de hoy para todos aquellos que quieran salir de la ignorancia. Yo también fui ignorante y arrogante, pero nuestro Abba Yahweh tuvo misericordia de mí y me mostró el verdadero camino para que ande conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Y me mostró la entrada de la puerta, que es Yahshua nuestro Mashiach. Y al tener la fe en Mashiach, esta fe me llevó a obedecer la Torá para dejarla de violar. Veamos qué dice el Sheliach Yohanan respecto de la infracción o violación de la ley, la Torá. Vamos a primera de Juan capítulo 3, verso 4, que dice: todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, la Torá. Pregunta: ¿cuál es la violación de la ley, de la Torá, según Yohanan? Respuesta: la violación de la Torá, o ley como le dicen, es hacer todo lo contrario a lo que dice la Torá. Eso es cometer pecado. Así de la misma manera como lo hace el cristianismo. Porque todo aquel que infringe o viola la ley, la Torá, está cometiendo pecado abiertamente. Lo expreso en otras palabras. El cristianismo, al desechar la Torá, está enseñando que si la ley, la Torá, ya no existe, entonces tampoco existe el pecado. Y si ya no existe el pecado, entonces hagamos lo que queramos, porque Yahshua ya cumplió toda la Torá por nosotros, como enseña el cristianismo. Y esta enseñanza del cristianismo contradice la palabra de nuestro Abba Yahweh, que dice lo siguiente en Romanos 7:7. Dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera no codiciarás. Entonces, más que confirmado que el cristianismo está en graves problemas con nuestro Adón. Por eso, en aquel día les dirá: apártense de mí, ustedes que violan la Torá. Porque al violar la Torá, están desechando todas las raíces que son hebreas y están rechazando la Torá, la cual nos da la verdadera libertad. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su Shalom. נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. Beshem Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah.
Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.